vamos de lleno al caso. Nos vamos de lleno al caso a las controversias del caso o a intentar entender este caso real y los dilemas que además nos pone sobre la mesa, ¿no? Yo creo que un poco, no sé por dónde vamos a empezar, Isra. No sé si Bueno, analizando realmente quién es Pilar venga, vamos a hacer o un la situación, poquito, tú nos dices. si os parece, vamos a hacer así un resumen un poco rápido del caso para que todo el mundo sepamos los hechos principales y a partir de aquí vamos hablando un poco sobre él. Vamos a hablar de esta persona. Primer dato, Pilar Pradas o Prades, Expósito Santa María. El Expósito, cuidado que se lo dejaban y se lo dejaban pues un poco aposta, ¿eh? Eso cuidado porque es un tema interesante, porque el Expósito hablaba un poco de dónde venía y de qué tipo de familia o no familia tenía. Y entonces esto daba información que no era necesario en algunos momentos. Bueno, esta mujer nace en Begis, en Castellón, se habla de ella, se dice que es una persona con un carácter bastante agrio, no especialmente atractiva, y en 1954, pues de una familia o de un entorno pobre, en 1954 comienza a servir en casa de Enrique Vilanova y de Adela Pascual. Ellos regentaban en la calle Sagunto de Valencia una carnicería. A esta mujer, pues evidentemente su trabajo, pues bueno, pues su trabajo le aporta ciertas cosas que, aparte de económicas, pues oye, que le gustan. La primera es que los señores de vez en cuando pues la dejan servir, la dejan despachar en la carnicería cuando hay mucha clientela. Y eso, pues de alguna manera, ella que eso sí que es cierto, y eso tenemos que decirlo, pues era pues de un entorno social muy bajo, de casi un sistema que, aunque no sea así, pero sí que en la práctica lo era, casi un sistema de castas que existía en ese momento en nuestro país y que pues algunas personas no es que no podían acceder, sino que literalmente solo eran esa parte de la sociedad y ya, pues bueno, eso de que le dejaran estar en la carnicería, pues a ella le hacía especial ilusión. Y mucho más cuando era alguien que no tenía estudios, alguien que no sabía leer ni escribir, y bueno, pues que la dejaran estar allí pues sirviendo, incluso cobrando, pues la verdad que le hace especial ilusión. En un momento dado, la señora de la casa, Adela, enferma. Se habla en las crónicas de vómitos, se habla de dolores, se habla de pérdida de peso, no se puede mover de casa. En este punto es cuando, según la historia oficial, se dice que Pilar está encantada. En este momento está encantada porque puede ella pues hacer y deshacer y pues en casa pues puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Porque de alguna manera, con el señor trabajando, la mujer enferma, pues ella un poco es casi como la dueña de esa casa. En este entorno, pues ella se dedica a cuidar a la señora. Sí, en las crónicas se dice pues que le daba caldos, que constantemente pues le daba algunas bebidas, se habla también pues, de infusiones de boldo, se habla de este tipo de cosas. Y bueno, pues el médico viene a la casa, no encuentra cura y ven que esta señora va peor, va peor. Pues Adela al final muere el 19 de marzo. Muere el 19 de marzo y el día del entierro, en Enrique Vilanova vuelve y se encuentra a Pilar sirviendo en la carnicería con con los ropajes de su mujer que había acabado de fallecer, ¿no? Y eso pues hace que desemboca todo en un despido rápido y le dice, mira, por aquí no vuelvas, tampoco voy a dar parte de ti, pero por favor no vuelvas. Esta es la primera parte de la historia. Luego pasamos a una segunda. Ella se está un tiempo viviendo con una compañera, porque hay que decir que eran internas, es decir, eran personas que vivían en la casa de los señores a los que servían. Por lo tanto, cuando dejaban de tener ese empleo, también dejaban de vivir en esos lugares. Y entonces, pues, ellas tenían de alguna manera que tener relación con otras sirvientas, con otras personas que se dedicaran al servicio, que fueran, bueno, establecían ciertas relaciones de amistad y compartían algunas habitaciones para vivir esos meses o esos tiempos en los que estaban sin trabajar. Una de estas, con la que parece ser que se conocen en un baile, así lo dicen
algunas fuentes. Es curioso que esto no queda muy claro, pero coinciden varias fuentes de que se conocen en bailes en los que ellas iban bueno, pues a alternar, a intentar hablar con chicos, o intentar, pues al final divertirse, que es lo que querían hacer. Pues estamos hablando de Aurelia Sanz, esta amiga suya, que es la que la tiene en su casa, la acaba metiendo en su lugar de trabajo. Le dice que en casa del doctor Manuel Berenguer y en casa de María del Carmen Cid, pues va a estar muy bien, y que necesitan una persona en la cocina, además de ella, porque ella cocinaba también, y que necesitan un poquito de ayuda. Es en este momento cuando entra a trabajar, cuando ya la relación entre las amigas empieza a fallar. Es como que una estorba a la otra o viceversa. Hasta aquí yo no lo tengo muy claro, luego os explicaré una cosa muy interesante que he descubierto mirando el artículo del caso, que me ha llamado mucho la atención, y eso es algo que nadie comenta, y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues después de estas desavenencias, casi ipso facto, Aurelia se pone enferma, esta amiga de ella se pone enferma, no mejora, la tratan con caldos también, que le proporciona su amiga, y al final el doctor es el que decide, pues pese a que sea pues una sirvienta, pues decir, mira, yo soy médico militar, y te puedo internar en mi propio hospital y intentaremos tratarte. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hacen esto, cuando se llevan a Aurelia al hospital, de repente empieza a mejorar. O sea, empieza a mejorar y se empieza a ver alguna cosa. Es decir, ostras, cuidado, que eso es lógico. Si alguien lo apartas de su entorno y empieza a mejorar, significa que hay algún tipo de tóxico que hace que en el lugar de donde provenía, que hace que esa persona esté empeorando. Esto en House pasaba cada 2 por 3. Pues esto es así. Bueno, pues el doctor es en este caso, en este momento en que se cuenta que él empieza a pensar que puede ser víctima de un envenenamiento, Aurelia, y más cuando su esposa también cae enferma. Su esposa cae enferma, y cae enferma exactamente con los mismos síntomas. Tenían los mismos síntomas, pero es como decir, ostras, esto lo hemos visto en Aurelia, ahora lo estoy empezando a ver en mi mujer, qué es lo que está pasando, ¿no? Pues es este momento donde sucede algo interesantísimo, que es que este hombre, el doctor Manuel Berenguer, se pone en contacto con el carnicero, con el que estábamos hablando antes, se pone en contacto con Enrique Vilanova y le pregunta, dice, oye, vosotros habéis tenido esta chica, sabes que aquí esto me escama, luego en la parte de teoría yo os explico que a mí esto no me resulta muy creíble, pero bueno, se pone en contacto y llegan a la conclusión de que esta chica es muy rara, esta chica oculta alguna cosa, y finalmente, primero, antes de nada, la echa, dice que fuera, que no quiere saber nada de ella, la deja un tiempo, que eso es algo también que me escama, A mí también. y luego es cuando ya la denuncia, la denuncia en la comisaría de Ruzafa, ¿vale? Cuando viene esa denuncia, exhuman el cuerpo de Adela, de la fallecida, de la carnicera, y descubren que ese cuerpo estaba momificado. ¿Y eso qué significa? Significa que se había usado con ella algún tipo de sustancia, ¿vale? Tipo cianuro. Pues eso es lo que se había estado usando. Y entonces, pues eso es lo que sucede. La exhuman, se dan cuenta de que ese cuerpo realmente, pues, hasta se le ha envenenado, y empiezan a aplicar cierto tratamiento con las otras 2 mujeres, que acaban mejorando. Y es aquí donde ya directamente se detiene a Pilar, se la detiene, se busca el veneno, y se le encuentra un líquido llamado diluvión, que está hecho a base de arsénico, he dicho cianuro, pero está hecho a base de arsénico, que era un mata hormigas, es lo que es, y eso es lo que se le encuentra. Como ha dicho Juan Pablo antes, se hacen 36 horas de interrogatorio, en los cuales ella se declara inocente siempre dice que es inocente, y al final, pues bueno, se la juzga, se la condena a garrote vil, siendo la última mujer condenada por esto, y se la condena en el garrote vil por el asesinato de Adela, más 2 condenas más de 20 años por los otros intentos
de asesinato, ¿no? Y bueno, se llegaría ya ese fatídico 19 de mayo del 59, donde Antonio López Sierra el Corujo, pues acabó con su vida, ¿no? Y acabó con su vida pues dando una vuelta y media a ese garrote vil. Y esa es la historia muy resumida para que tengamos claras ciertas cosas, y ahora ya pues hablamos todos un poquito y os explico también algunas cosas que he descubierto mirando hemerotecas y leyendo portadas y contraportadas. Pues sí, pues deseando de saberlo porque se quedan muchas brechas abiertas, Isra. Muchas brechas que si queréis comentamos un poco entre todos. Quiero tu opinión primero, por si coincides en algo, ¿no? Pero yo me planteo principalmente cosas importantes que has dicho. Ella no sabía leer, que es algo que se nota en los interrogatorios. Simplemente, además, en el testimonio que hemos escuchado al principio en el audio, ya comenta que estaba dulce el veneno y que lo confunde con el azúcar, puesto que no tenía azúcar su señora. Y claro, bueno, pues por lo visto sí tenía dibujadas unas calaveras el bote, o podía tener dibujadas unas calaveras, algo que por lo menos hace que la decisión sea ambigua, sea ambigua. Luego, muchísimas horas de interrogatorio. ¿Cuál era de verdad la intención de tener una acusada que podía ser perfectamente una víctima o un objetivo claro por su ser analfabeta, en bajo nivel intelectual, señora con baja educación, dedicada al servicio y además poco agraciada físicamente? Casi, casi que podías intuir en ella un problema que pudiera ser incluso psicológico, una persona con cierto, pues como si no tuviera importancia, si desaparece o la acusan de algo en un momento determinado, ¿vale? Son interrogantes que se abren. El marido militar, no la expulsa directamente de casa, sino que aguanta ahí puede ser para buscar una teoría conspiratoria que pueda acusarla a ella. Son un montón de detonantes, como por ejemplo esas cosas que no vemos en la película, sí, en la película está bien dicho, y que también forman parte de la historia de Pilar, que es esa historia de maltrato al cual sufre supuestamente desde la infancia, que no sé si eso lo dice alguna crónica, porque de esto hay muchísima periódico, muchísima No, eso no es prensa. real. Claro, el hecho de introducir que yo quiero pensar, estamos en una época en la que se quiere introducir a la iglesia y se quiere introducir el tema este de las monjas, el episodio de las monjas se quiere introducir como tu padre, es lo que dice en la serie, tu padre ha pasado por aquí, ha dicho que le dejes el dinero, pórtate bien con tu padre, métete en el convento con nosotras, e igual que al final en la muerte, cuando antes de morir, supuestamente llega un monje por allí y le dice ella, deja todo tu dinero para el monasterio, ¿no? Estamos hablando de un elemento ficticio que introducen dentro para intentar retorcer la historia, igual que la maleta de esta señora. Estamos hablando de un McGuffin en esta maleta como la maleta de Pulp Fiction, ¿vale? Porque la maleta es un elemento muy importante de Pilar, donde hay suposiciones en las que se habla de es donde llevaba el veneno de un sitio a otro, ¿vale? Pero nunca vemos que realmente ella guardaba el ajuar en la maleta, por lo menos en la serie, el Ujú. ajuar para el que estaba ahorrando, nos hace ver un poco esa obsesión que ella tenía por intentar ser, es una chica casada, ¿no? Una chica con futuro. No sé qué de cierto hay todo esto que nos muestra la serie con Bueno, a la ver, realidad. varias cosas aquí importantes. Por eso os decía antes que aquí hay que distinguir en dos tipos de fuentes. Tenemos las fuentes preprocesales, es decir, tenemos unas fuentes que surgen previo al proceso, ¿vale? Y que no van en paralelo con el proceso judicial, y ahí se nota mucho que la historia cambia muchísimo. Y luego unas fuentes que surgen a raíz de hacerse famoso el caso, de prácticamente ya estar en prisión, y unas fuentes que ya surgen como a rebufo de la historia. Y aquí ya empiezan a aparecer estas cosas. Yo después de mirar y remirar, yo creo que casi podríamos ya tildarlo de información. Varias cosas. Esta mujer, primero, le importaba tener marido cero. Esta era la realidad. Ujú. No tenía ninguna intención en tener marido, porque es que ni lo creía, ni creía que. Yo creo que creía que no podía ser, pero yo creo que en el fondo ni le interesaba.
Segunda cosa, no tenía familia reconocida. Es decir, no tenía, evidentemente, había pertenecido a alguien, o sea, había nacido de alguien, pero era pues una persona bastante desarraigada que no tenía nadie. Yo creo que lo de la maleta nos habla más bien de eso, de que esa maleta es lo único que tiene ella en la vida. Y luego, de alguna manera, pues lo que sí que es cierto es que a raíz del proceso judicial, a raíz de incluso algunas entrevistas y comentarios con algunos bueno, pues del médico, de todo este contexto, empiezan a aparecer algunas cosas que son básicamente, pues, bueno, pues son cosas, no os diré que inventadas, pero son un poco dimes y diretes de la época. Es decir, el tema de solterona, todas estas cosas aparecen, pues básicamente pues, porque en la época sí que hay un prejuicio, sí que había un miedo, sí que hay algo que había una especie de cosa que se movía en las élites, que era, uy, cuidado, ¿a quién vas a meter en casa? Que esto puede pasar, ¿no? Pues era algo que se hablaba mucho, era algo que solía pasar, cuidado con la sirvienta de tal, que se ha quedado con el marido de cual, era algo que era un clásico. Y en ese sentido, pues digamos que se va metiendo en esta historia. Pero la realidad es que ella, si nos basamos en los hechos, no tiene y luego lo hablamos, no tiene realmente un móvil claro. No tiene un móvil claro y lo único que esta historia de la que tú hablabas, Juan Pablo, de que me quiero casar, que mi padre me hace esto, que no sé qué, lo que está dotando a la historia es de móvil y no lo tiene. Aquí pueden haber varias interpretaciones. Si de verdad ella fue la asesina, pues a lo mejor estamos hablando de una psicópata, de una persona que básicamente no expresa ningún tipo de sentimientos y solo quiere un fin que puede ser, pues oye, hacerse la dueña de esas casas, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto que todo ese rollo más sentimental o más de celos que se le ha intentado dar, pues como que no lo veo. Y bueno, ya que lo habéis introducido el tema, ya os dejo hablar a los demás. Hay una cosa que me parece súper interesante, que es en la primera portada del caso de esta mujer, hay un pie de página que a mí me ha dejado alucinado. Y viene un poco al tema que os decía antes. Cuando pasaba algo, llegaba al caso primero. Y eso significa que el caso publicaba rápido y a veces no pasaba filtros, ¿vale? Aunque sí que es verdad que estamos en una época pues que teníamos allí, pues siempre teníamos al censor de turno, pero en cuanto a la información no se censuraba tanto, se censuraba pues los contenidos, pero lo que es la información a dar no les daba tiempo, porque el caso iba bastante rápido. Mirad qué es lo que dice, y a mí esto me llama mucho la atención. Mira, os voy allá, que lo tengo aquí justo, lo tengo aquí reservado. El caso, el número 252, Semanario de Sucesos, ¿vale? La envenenadora de Valencia. Sale una foto de ella y sale pues en el pie de página, ¿eh? Pilar Prades Santamaría ha sido detenida por funcionarios de la comisaría de Ruzafa, convicta y confesa de haber estado envenenando a dos señoras, en cuyas casas sirvió como doméstica. Una de las señoras falleció a consecuencia del arsénico que Pilar le proporcionaba en el café. Otra dama de un médico sufrió grandes síntomas de intoxicación, así como una compañera de trabajo de la desalmada joven, quien se sospecha haya sido autora de otros delitos análogos. Entonces, claro, ¿qué es lo que están explicando? Se está explicando, me parece una burrada, que incluso en algún momento dado se llega a creer que la amiga está metida en el ajo. Es decir, la amiga también podría estar metida en el ajo y que, de hecho, en las 36 horas en las que a esta mujer se la somete a ese interrogatorio, hay un cara a cara con su amiga. Y hay un cara a cara con su amiga del cual no se explica nada. Y a mí eso, para mí eso es clave. Eso es clave porque la amiga que trabajaba en la misma casa del médico, pues seguramente sabía cosas de esa casa. Y sabía cosas y yo creo que la colocaron allí básicamente para inculparla. Esa es mi sensación. O sea que es muy interesante como entre líneas podemos ver muchas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que es lo que os decía antes, que hay unas informaciones que se dan previas y una que se dan después, y yo me quedaría con las previas, seguro.
Ujú. Pero ¿cómo explicaríamos entonces la primera muerte, la de la mujer del carnicero? Porque todo esto que nos cuentas nos puede hacer pensar en un móvil que se ha repetido, bueno, en unas circunstancias, perdón, que se ha repetido en muchísimas ocasiones en la historia del cine y los guiones y los peores casos, ¿no? Que es el de, bueno, dispararte a ti mismo para hacer creer Que te han que te han disparado. disparado y y al otro lo han asesinado, ¿no? El que está al lado. Estamos hablando de que aquí su amiga se puede incluso auto envenenar a ella misma con dosis suficientemente controladas como para poder inculpar a Pilar de los hechos. Pero claro, se nos quedaría ahí totalmente en el aire la Bueno, te cuestión queda el cabo del del primer asesinato, claro. del primer asesinato. Mm. Pero lo que está claro, Israel, es que tampoco tenemos un móvil para saber realmente qué llevó a Pilar a esto. Porque si leemos, como tú bien has dicho, por ejemplo, el sábado 23 de febrero de 1957, el periódico La Vanguardia Lo tengo, lo tengo. española, al final nos comenta que la policía hace comparecer a su presencia a Pilar, quien confesó que había cometido los 3 envenenamientos valiéndose de unos polvos de los que venden en las droguerías para exterminar las ratas y las hormigas que contienen una fuerte dosis de arsénico. Parece que el móvil de estos crímenes, en el caso de su compañera de servicio, fueron los celos y en el de los otros dos, su deseo de adueñarse de la dirección de las respectivas casas. Suficientemente fuerte ese móvil en estas circunstancias. Aquí se quedan muchas cosas sueltas, ¿eh? Hay muchas cosas sueltas y es una. Yo estaba buscando información porque algo que me interesaba mucho era la relación entre el doctor y el carnicero. Es decir, ¿estos se conocían de antes? ¿Estos era la primera vez que hablaban o no era la primera vez que hablaban, ¿no? Y evidentemente aquí hay cosas, ¿no? Bueno, si quieres, Javi, sacamos un poco ya el tema de la conspiración porque estamos aquí rulando alrededor y creo que es necesario. Sí. Eh, claro, aquí hay muchas cosas que se nos escapan. Se nos escapan. A ver, Javi lo decía. Y Javi, dilo tú porque tú lo has comentado antes y me parece justo que lo digas tú. Cuando va a tener Pávez a prisión y se pone allí a investigar esos informes, encuentra algo increíble. A mí me resulta alucinante esto. Sí, sí, al parecer uno de los informes, digamos, ¿no? Que señalaba allí algún forense. Mira, yo tengo aquí, dice, el forense comentaba que era imposible que una analfabeta como Pilar Prades supiera administrar el cianuro o el arsénico con esa precisión. A ver, yo digo una cosa. Yo a día de hoy no tengo tan claro si yo sabría envenenar a alguien con un matarrata o no tengo yo tan claro, no sabría exactamente qué cantidad darte, qué cantidad no darte, qué cantidad darte, pero para que no se sospeche que realmente es que es un poco aquí hay una, no sé, hay algo raro, hay cosas que se me escapan, ¿eh? Hombre, el médico ya te digo yo que sabría perfectamente cómo hacerlo. Claro, Y eso es lo que todos estamos pensando. Que claro. evidentemente, posiblemente no sea así, posiblemente sea una idea de olla nuestra. Pero sí que es verdad que lo que comenta esta persona, este informe, es completamente cierto. De hecho, yo estuve buscando, ¿no? ¿Cómo se debería hacer esto? Porque eso he buscado información, porque no es la primera. Eso también te voy a decir una cosa. En cuanto a mujeres asesinas, esto es un clasicazo total. El tema del envenenamiento. Ellas, si el hombre te mete una paliza o te clava algo por la espalda, la mujer te envenena. O sea, es el clásico que va con el género este, ¿no? Y esto es así. Y claro, lo que pasa es que sí que es cierto que es muy difícil, porque las envenena o los envenena como en delay. Es decir, va envenenando de manera gradual hasta que esa persona primero es "Ay, que me encuentro un poco mal", y poquito a poco va llevando a esa víctima al final en que ya esa persona no puede superar ese envenenamiento, ¿no? Y esa es la parte que es verdad que es rara, que es difícil. Luego a mí lo que más me escama es la primera vez que la despiden. La despiden de una manera muy rara. Es decir, oye, perdona, has envenenado a mi mujer o tengo la sensación
y ya está, y te voy a decir hasta luego, ya nos veremos. No lo veo así. O la segunda vez que la vuelven a despedir, que es aún más rara. Es decir, bueno, te despido y mientras tanto voy haciendo una investigación paralela a ver si te pillo. A ver, es que en principio, Israel, el segundo despido se puede llegar a medio comprender que este médico quería hacer Ganar tiempo. investigación, ganar tiempo. El primero, claro, es que tampoco, no sé si hemos llegado a aclarar bien que hay bastantes diferencias entre la historia que se nos muestra en el episodio con respecto al hecho real. Y entonces en el episodio, en el primer despido, yo creo que se deja claro a entrever que la está despidiendo porque ella va vestida con ropas de su mujer. Correcto. Y entonces yo no sé si es porque a este hombre le da coraje encontrarse la carnicería abierta, que ella está despachando al personal, tiene la ropa de su mujer puesta y cuando acaba de venir del cementerio de enterrarla. Claro, el episodio te lo cuenta que parece que a él lo que le da rabia es encontrarse este momento, esta escena y por eso la despide, ¿no? Entonces, no sé si en la vida real llegó a pasar exactamente igual o no. Porque claro, aquí esto, y luego lo que hablábamos, ¿no? Claro, tú puedes dejar entrever que el médico sabe mejor que Pilar Prades cómo inocular ese veneno, porque yo no tendría ni idea de la dosis que te tengo que dar. Pero claro, si eso lo sabe hacer el médico, ¿qué ha pasado en el asesinato previo de Adela? Porque ahí no estaba el médico, ¿no? Y claro, como decía antes Irra, ¿no? ¿Se conocían el médico y el carnicero se conocían de antes? Bueno, pero es que tampoco el carnicero a lo mejor no sabía que después de trabajar en la casa de esta familia iba a trabajar en la casa del médico, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay bastantes cabos sueltos que te dejan un poco ahí con la duda. Sí, lo que pasa es que sí, en algunos aspectos es verdad que yo, a ver, podemos divagar mucho como estamos haciendo, pero si ahora en este momento, ya os he dicho antes de empezar, que si me deis 24 horas, lo mismo digo otra cosa, pero si en este momento me decís, oye, ¿qué crees? ¿Que es inocente o culpable? No, yo creo que es culpable. Pero sí que es verdad que me genera muchas dudas. Y luego hay una cosa que no se ha hablado lo suficiente, y es que casi parece una fabricación comunicativa. Es decir, se necesitaba una especie de persona que de alguna manera fuera el reo prohibido. Es decir, aquella persona que tenía que desembocar en finalizar de alguna manera la pena capital. Y era perfecta. En ese sentido funcionó a la perfección. De hecho, el juez que gestionó su ejecución vivió después de ser una persona que iba en contra de la pena capital. Es decir, a partir de ese momento fue una persona que se dedicó en cuerpo y alma a defender que eso de matar a la gente en nombre de la ley, que no podía ser, ¿no? Y me parece muy interesante, y eso sí que sucede a veces. Sí que sucede que la providencia te trae a un personaje que a nivel global, y perdonadme, pero que a nivel global no importa mucho, porque eso es lo que parece en todo momento, es decir, esta persona no nos importa demasiado, y nos viene bien para ciertas historias. Porque hay un juego político, y eso sí se ve mucho, se ve en algunas conversaciones que se ve en la cinta, y se ve pues como de alguna manera estamos jugando a hacer política con una persona que al final va a fallecer, una persona pues, vamos a matar, ¿no? Y me parece súper interesante. Incluso os digo una cosa, toda esa historia que se ha narrado de que la persona que estaba destinada a matarla, el verdugo, no quería, estuvo toda la noche quejándose, eso lo cuentan las crónicas posteriores. Se habla de todo, se dice de todo. Se dice que el hombre no quería, que básicamente lo que sabemos es que dicen que no quería porque no quería matar mujeres. Es decir, si hubiese sido un señor le hubiera dado igual, ¿eh? Aunque al parecer sí que había matado a mujeres previamente a... Pero que ya no quería más, que se ve que... Claro, y entonces lo que se cuenta, o sea, lo oficial es que lo atiborran a coñac toda la noche, o sea, eso que vemos de esa inyección, Sí. no, lo atiborran a coñac y al final el hombre medio hace su trabajo, ¿no? Pero claro, a mí toda esa historia, a mí no me cuadra en ningún momento. Es decir, queremos vender como que el verdugo lo ha pasado muy mal, que de hecho
De hecho, pues, a ver, hablaremos después de un documental fantástico, durísimo, o sea, muy, muy áspero, ¿vale? Queridos verdugos, que es un documental horripilante, en el que vamos a escuchar a este señor, ¿no? Y el señor sí que, ahí sí que es verdad que cuenta esta historia, es decir, ahí todo, porque dice la frase literal, creo que era allí lloraba todo el mundo, ¿no? Diciendo, allí estaba, es así tal cual, allí lloraba todo el mundo, ahí nadie quería matar a esa mujer. O sea, ¿qué nos estás diciendo? ¿De qué nos estás hablando? Es decir, si además en todo momento el verdugo defiende de lo importante de su labor, ¿no? En todo momento dices Le da que, mucha naturalidad a su trabajo, sí, 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 sí. claro, entonces Sí, sí. que de repente te diga, allí lloraba todo el mundo, pero ¿por qué lloraba todo el mundo? ¿Qué es lo que sucedía, no? ¿Qué es lo que pasaba? No sé, Mm. la verdad que es un caso con muchas Mucha cosas raras. controversia, sí, mucha Sí, sí, sí. controversia. Es otro de los misterios que tienen incluidos este caso. Otra de esas piezas inconexas. Nos dejamos entre medias el tema del interrogatorio, ¿vale? Es decir, una vez que a ella la apresan, que saben perfectamente a dónde dirigirse, que saben perfectamente, digamos, los maridos, según expresa por lo menos la película y la crónica, que puede ser ella, que la mosca está detrás de la oreja, que incluso no sé de qué forma judicialmente consiguen exhumar el cadáver con una simple solo, pues, intuición o declaración o el análisis de la bebida. Pero bueno, lo dejamos eso ahí en aire porque no tenemos mucha más información. Pero sí es verdad que muy inconexo es el tema del interrogatorio, un interrogatorio de tantísimas horas sin alimento, sin comida. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de eso? ¿Cuál era la intención? Y luego algo tan macabro como realmente la muerte, sentencia de muerte para esta mujer en el garrote Bill, ¿no? Eh, una noche, aquella, la de ejecutar su sentencia, larguísima, como bien ha ido ya introduciendo un poco Isra, donde se ha hablado, se ha escuchado de todo, donde la serie incluso aquí nos lo muestra él, pues con esa decisión de no matarla, de sufrir. Por ello, no te creas, es una de las cosas que yo creo que más flaquea un poco la serie, que es que no llego a creerme de verdad el perfil del verdugo aquí en la serie, en su interpretación. Pero sí es cierto que en esta España de esta época existían los verdugos y, como bien ha dicho Isra, hay un documental que te pone la piel de gallina, queridísimos verdugos de Basilio Martín Patino, que, bueno, se le pregunta al mismísimo verdugo Antonio López Sierra sobre esta ejecución, ¿no? Este documental fue rodado de forma totalmente clandestina porque era un documental sobre este oficio que era el de ser verdugo, en diciembre de 1970 y se basa pues, en la entrevista no solo de Antonio Sierra, sino también de Vicente López Copete y Bernardo Sánchez Bascuñana, los cuales reciben Los tres pues verdugos, ¿no? Tres verdugos verdugos oficiales de españoles, España. por decirlo así, reciben pasta por matar a la gente, es decir, mataban Sí, claro, claro. y eran testigos de la ejecución. Bueno, la película sabemos que tiene un gran valor simbólico para situarnos realmente lo que era la pena de muerte en España en aquella época, que estuvo vigente hasta el año 1975. Y uno de los tres verdugos que salen en la entrevista, López Sierra concretamente, después de grabar en el 1970, en el 74, actúa ejecutando a Salvador Puig Antich, Ujú. ¿no? Bueno, tremendo. No hay datos que realmente nos digan exactamente cuándo se acabó la pena de muerte, porque hay notas de prensa en las que se habla claramente de ayer recibió la pena de muerte, la última sentencia de muerte que se ha ejecutado en España a tal y tal persona y son del año 1972. Luego tenemos otros datos que nos dicen que en el 74 volvió a ejecutarse a otra persona, como bien he dicho ahora mismo, a Salvador, ¿no? La muerte en España además ha sido muy controvertida porque se vuelve a activar la pena de muerte en el año 1938, teniendo en cuenta que en esa fecha ya estaba abolida, ¿vale? En el 38 se deja de matar a personas en pena de muerte en España. Sin embargo, en la actualidad fue abolida totalmente bajo cualquier circunstancia por la Ley Orgánica del 27 de noviembre de 1995, donde España ratifica el protocolo número 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece la abolición de la pena de muerte bajo cualquier tipo de circunstancia.
Y esta ratificación fue el 16 de diciembre de 2009. Es decir, que desde que se hace 2 días. termina la pena de muerte en el 95 hasta el 2009 no se ratifica este protocolo, ¿vale? Bueno, llevaba ya 23 años abolida en la Constitución, gracias a la Constitución que tenemos ahora, la del 78, ¿no? Bueno, pues solo había excepciones de cierta forma para las penas militares si hubiera tiempos de guerra. Hay que tener en cuenta que en el 34 fue restablecida por delitos de terrorismo y delito de bandoleros por Francisco Franco, que la reincorpora en el Código Penal en el 38. Y él argumentaba que, bueno, que para que no se podía abolir porque si no, no habría un buen funcionamiento estatal, ¿no? Como os digo, las últimas ejecuciones, unos dicen el 74, otros hablan del 75, que fueron el 27 de septiembre de 1975 a 2 miembros de la ETA, política militar, y 3 del FRAP, ¿no? El caso es que para esta señora, no se abolió la pena de muerte cuando había precedentes, es decir, no se consiguió un salvoconducto para ello. De hecho, durante 2 años el gobierno recibió presiones auténticas por parte de asociaciones católicas para evitar la muerte de esta señora. Y nos queda la historia, Irra, de como la última mujer ejecutada. Sí. ¿Última mujer ejecutada o ejecutada por Garroteville? ¿O ejecutada en general? Bueno, creo que es ejecutada. Ejecutada en general, sí. Bueno, tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Lo que pasa es que hay un lapso de tiempo del que no creo que los tiempos perdidos en este caso son claves. Y sí que se saben cosas, y me parece muy interesante, de su estancia en prisión. De ese lapso de 2 años, año y algo, en el que ella está en prisión. Se sabe que se dedica en cuerpo y alma a ser la cocinera del centro penitenciario y sobre todo se habla muy bien de ella. O sea, se habla muy bien, se habla pues como una interna ejemplar. Se habla pues de una ejemplaridad constante, de que era alguien que hacía muy buen trabajo, de la que se podía confiar. Y son cosas que a mí la verdad es que hay cosas que no acabo de ver o no acabo de entender o no sé, que supongo que como todo en esto, no es que exista una cara B del asunto, sino que nos falta información. Yo creo que es la falta de elementos que nos doten esta historia, pues de que nos falta alguna cosa, pues no, es lo que hace que pensemos que hay algo más allá, ¿no? Pero sí que es muy interesante, ¿no? Esa etapa de ella en esa prisión, intentando hacer méritos también, me imagino, porque también es verdad, pues que a ver si a última hora pues va a llegar, ¿no? Va a llegar, como dice Juan Pablo, ese salvoconducto, o va a llegar esa ley, eso que me pueda sacar de este trance. No sé, la verdad que es muy penosa o como acaba, además con una condena con el Garroteville que es de lo peor, de las peores muertes que puede existir. Y la verdad que es muy duro, muy complicado. Y yo creo que aquí, pues, mira, si alguien que nos está escuchando tiene alguna teoría al respecto o ha encontrado más información, oye, pues que lo ponga, que nos interesará mucho leerlo. Es que es incomprensible entender por qué en un caso tan tan poco claro, con toda la información que hay sobre él, pero ojo, toda la información que hay es de la prensa, ¿vale? No de investigaciones, había hablado de datos forenses, había hablado de datos también conspiratorios por la propia Terelu, pero sobre todo es prensa, porque de hecho en la propia prensa se hizo tan mediático esto, ¿vale? Que estaba esperando en la puerta, tras la ejecución, después de tantísimas horas allí a la espera, ¿no? Y sin embargo, no hay salvoconducto y la eliminan, le quitan la vida, ¿no? Te hace que pensar qué podría haber detrás de todo esto, por qué ese interrogatorio, y no hay mucho más que información sobre ello, aparte, como digo, lo que dice la prensa, que todos coinciden en ciertas cosas, que es la narración y la crónica del hecho, ¿no? Espeluznante tanto que ya sabéis que, bueno, sobre todo la historia esta del verdugo, sí, no, tal, que dio lugar, pues,
nada más y nada menos, Una pues película. a esa película, ¿no? Estamos hablando de El Verdugo, ¿no? De Luis García Berlanga. Que de hecho se recrea en la ejecución de Pilar Prades. Así es. Hubo también una serie radiofónica, La Galleguiña de la cara sucia, esto me recuerda más, lo voy a conectar, fíjate qué cosas más al día Javi, qué absurda, lo voy a conectar con Solo en Casa, con la película Solo en Casa. Ostras, vaya conexión. Me dirás, ¿por qué? Bueno, La Galleguiña de la cara sucia adquiere ese nombre que es al final la descripción del propio caso en una serie radiofónica, novela radiofónica, ficción sonora, que ahora está tan de actualidad en los podcasts, argentina, ¿vale? Que adquiere ese nombre, La Galleguiña de la cara sucia, de una película, se llama, muy antigua, se llama Ángeles de cara sucia, ¿vale? Ajá, sí. Ángeles de cara sucia. Película en la que pero creo que era Ángeles de almas sucias, ¿no? No, Ángeles con cara sucia se llama ¿Sí? la película. ¿Sí? Una película del 1938 sobre. Vale, pero la película real, vale. Concretamente sobre crímenes, ¿vale? Un guion de John Wesley y, bueno, pues una película de Michael Curtis, nada más y nada menos, protagonizado por James Cagney. Y yo la tengo, me costó mucho encontrarla, la tengo en original, pero es precisamente la película en la que se inspiró esa película que podemos ver en Solo en Casa. Que es Ángeles de almas sucias. De almas sucias, efectivamente, inspirada en esa peli, ¿no? Cierto, bueno, una especie de muy conexión bueno esto, extraña, muy bueno. pero ahí está, ¿no? Muy buena Ahí conexión, tío, muy bien. En fin, bueno, no sé si nos dejamos algo, chicos, de... Bueno, yo creo que es muy interesante, aunque sí que sabemos, ya lo hemos dicho así, que era una persona pues que a nivel familiar pues estaba bastante desarraigada, es decir, no creo que se preocupara mucho por su familia ni su familia de ella, pero sí que aparecen los familiares cuando sale esta película. Cuando sale la película del 85, hay una demanda de José Prades, que es el hermano de Pilar, y bueno, demandó a Televisión Española y al guionista por lesiones de honor. Y bueno, pues la cuestión es que parece ser que esto no hubo nada, ¿no? No hubo nada aquí. Pero sí que me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante que esto sea así. De hecho, ahora, pues tenemos un caso paralelo, es el caso de los el caso de la Guardia Urbana de Barcelona, ¿no? Pues que tuvo pues esta serie en Netflix y ella misma pues interpuso una denuncia pues, diciendo que hablaba mal de ella. Bueno, y entonces, bueno, en este caso pasa exactamente igual. Mire, usted ha cometido delito y si alguien quiere hacer una peli de esto, pues que la haga. Pero usted no va a ver ni un duro de esto, ¿no? No sé. Yo no sé si el hermano, en este caso de José Prades, pues no sé si tenía esa intención o no, pero a mí, Javi, a mí me da toda la pinta. A mí también, oye, me ha gustado esta conexión con el caso de Rosa Peral, porque Rosa Peral también ella se declara inocente en todo momento, sigue diciendo que es inocente, ¿no? Y bueno, ahí está un poco también el misterio en torno al asesinato del presunto novio, ¿no? Del tal Pedro este. Bueno, sí, bueno, yo creo que siempre detrás de cada misterio, de cada asesinato, ¿no? De cada crimen, siempre queda un halo de misterio, ¿no? Yo ya te digo, yo estoy como Irra, ¿no? Que si llegamos a seguir investigando más días el caso, al final creemos la inocencia de Pilar. Bueno, ha llegado el momento, ahora que estamos terminando, ha llegado el momento de mojarse y de vuestra opinión personal de si os creéis culpable que ha o sido inocente, ella o no ha sido ella, y tenéis que decir vuestra opinión en situación a día de hoy, después de análisis de los datos, de todo lo que habéis obtenido. Así que, Javi. A ver, yo creo que Pilar Prada es culpable. O sea, yo realmente pienso que ella inoculó ese veneno a estas personas. Pero también creo que aprovechándose de esta situación, de este hecho, pues se han intentado llevar a cabo cuestiones políticas que han venido al caso, que han venido bien para, pues como comentaba antes Irra, ¿no? Oye, pues queremos acabar con la pena de muerte y tal, y tenemos que hacerlo con alguien, ¿no? Pues mira, vamos a coger a esta chica que es analfabeta, que de hecho no sabía escribir, ella firmaba los documentos con huellas y tal y cual. ¿No? Vamos a coger a esta chica que va a pagar un poco el pato, ¿no? Pues ella declaró siempre su inocencia, ella declaró siempre hasta su el inocencia. final.
Sí, pero bueno, yo creo que hay pruebas evidentes para poder creer o para poder tener claro que ella ha sido la culpable. Ujú. Eso no Culpable. quita que luego se hayan aprovechado de eso. Bueno, Irran, tu opinión, te toca mojarte sobre esto. Yo ahora mismo estoy a una especie de 65, ¿sabes? 65% de que creo que es culpable. Pero básicamente porque detecto otra cosa. O sea, detecto una especie de ya nos viene bien esto, ¿no? Y eso a mí me escama. Eso a mí me escama un poquito. No sé, yo no sé hacia dónde mirar, pero sí que creo que hay algo que se nos escapa en este caso, y yo creo que Terele Pávez también lo sabe, ¿sabes? También lo sabe y también tiene claro que algo aquí no va bien, ¿no? Porque alguien bueno, pues alguien que es una asesina, alguien que no actúa de esa manera, ¿sabes? No actúa así, de esa manera tan... O eres muy frío o haces todo lo contrario. Y claro, en algunas situaciones demuestra una frialdad absoluta, en otras demuestra que quiere escapar de su destino. La verdad que es bastante inconexo y es bastante raro todo. Y cuando te pones a buscar información real de qué o qué, si es que al final lo que se encontró fue el botecito de marras y la exhumación. Es decir, es que, quiero decir, no estamos en una época en que se puedan ver esa... No, tú no puedes ir y buscar ese análisis, es decir, no está. No está, es decir, tú te tienes que creer lo que se diga de lo que sucedió, Claro, ¿no? claro. Entonces, a mí, pues hay ciertas cosas que no me encajan. ¿Sabes qué pasa? Mira, Juan Pablo, Ujú. a mí hay un caso de aquí, de muy, muy cercano mío, que es el de la vampira de Barcelona, que el caso es muy complicado. El caso es muy complicado porque estamos hablando de una sacauntos, de una persona que La raptaba vampira de niños. Barcelona, ¿eh? Sí, sí, una mujer, Enriqueta Martí, raptaba niños y los vendía bueno, los untos, vendía las grasas de esos niños para hacer tónicos. Pues ese caso que siempre se ha hablado y siempre se ha tenido clarísimo que era Enriqueta Martí, que era una persona de muy bajo nivel social, era una persona pues que todo indicaba que era esa mujer, que había 200 millones de pruebas. Hace poco ha habido un nuevo estudio y ha habido un nuevo estudio que casi está a punto de descubrir que había algo de fondo, que había una presión social, que era un personaje que, por decirlo así, molaba y que casi ahora mismo no estamos ya tan claros de que Enriqueta Martí fuera ese monstruo que nos han vendido, ¿no? Entonces, claro, estamos en un mundo hiperpolarizado, el mundo del que estamos hablando, donde tenemos unas clases altas muy altas y unas clases bajas muy bajas. Y estamos hablando también de una gente que yo aquí no le quito ni le pongo. Si es una asesina, es una asesina. Pero de una gente que imaginaos cómo era el día a día. Es decir, tenemos unos señores que hacen lo que quieren, que viven súper bien y que a ti a lo mejor te dan de comer o no, o medio te pagan de alguna manera y tienes que estar viendo un desfile de opulencia delante tuyo cuando tú lo estás pasando súper, súper mal, ¿no? Y eso sí que es verdad que aquí yo estoy con una frase de Terele, ¿no? Que ella cree ver, pues, de ser culpable, pues cree ver el porqué del asunto. Era casi, pues más bien, más que por tema sentimental, más bien por una especie de momento de arrebato social, de arrebato de, jo, ya está bien, ¿no? Ya está bien de esta gente que nos tiene aquí, ¿no? Yo, a Estos ver, jodidos ricos. claro, yo en el caso de mi abuela nos explicaba, mi abuela había servido en casas y casi en una época similar, ¿no? Y nos explicaba un poco cómo se vivía. Y la verdad que es lamentable, o sea, es lamentable, o sea, eran personas que no tenían ningún tipo de derecho de nada. O sea que en caso de quererles encasquetar algo, es que sería tan sumamente fácil porque contaban menos que cero. Y eso es lo que a mí siempre me da por pensar, ¿eh? Y bueno, pues no sé, que nos digan algo y que pongan comentarios, porque yo estoy seguro que muchos oyentes y mucha gente que nos está escuchando tendrá ideas, vamos, mucho mejores que las nuestras, ya verás.
Casi nada, casi nada. Yo siempre se me quedará ahí un poco en el aire de si esta chica realmente tenía un bajo nivel intelectual o incluso podía tener alguna posible discapacidad en un momento Que dado, probable ¿vale? Que también, sería claro. probable. Eh, Ante la muerte de este tipo e inculparla, ¿cómo no se plantearon en ningún momento pues lo que se hacía antes, eso de meterte en un sanatorio o en un manicomio, ¿no? Que perfectamente podía haber sido y no es la pena de muerte tan radical, ¿no? Tan radical. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Bueno, al fin y al cabo, aunque tuviera la exhumación del primer cadáver, tuviera arsénico, era la única prueba que había a toro pasado, por decirlo así. Y aquí hay muchas cosas raras, hay muchas cosas extrañas, ¿no? Yo estoy 50%, 50-50. Joder. No puedo, claro, porque además con el argumento que me ha dado Irra, brutal. Pero antes de terminar, yo sí quiero preguntaros, porque al final esto es cine también, sobre casos reales, que ¿cómo habéis visto en general la forma de representar la historia? ¿Creéis que puede cambiar los hechos al espectador, hacer una interpretación distinta? ¿Da el nivel adecuado la obra para eh, no hacer conjeturas más allá de la información que se tenía? ¿Se le ve algún tipo de inclinación? ¿Cómo creéis que ha descrito? ¿Ha sido fiel? Yo creo que a la serie le pasa un poco como le pasaba a la prensa en aquella época cuando narraba todo este tipo de historias, que al final nos gusta todo adornarlo un poco, ¿no? Porque claro, al final, esto al final hay que venderlo y yo esto lo hago con la intención de que tú esto quieras verlo. Y a lo mejor la historia real al uso, pues a lo mejor de primera no te puede atrapar mucho, pero si yo la adorno un poquito y meto aquí pues que ella también mataba o intentó matar por celos y meto al novio de la amiga y meto al supuesto padre que pasa de su hija, pero que ella le da dinero, etcétera. No sé si me explico, ¿no? Y al final se adorna todo un poco, que es lo que hacía la prensa, ¿eh? Y cojo un rumor que la prensa escribió por ahí, que él escuchó en la calle tal, pero yo lo voy a meter en la serie. Y bueno, pues al final yo creo que eso sí que de alguna forma hace en el espectador crearte una imagen de Pilar Prada en este caso, que a lo mejor no cohesiona con la Pilar Prada real, ¿no? Yo a mí, ya te digo, y en el siguiente caso del próximo episodio me pasa algo parecido. La sensación que a mí me Pero deja. no lo cuentes, en el No, no, siguiente no, episodio no pero lo cuentes, no, Javi. no, sí, sigo hablando de esto. Quiero decir que la sensación que me deja el visionado del episodio y la lectura del caso real en prensa me deja sensaciones contrarias. Claro, es que yo creo que cuando hablamos de crímenes, es muy duro y muy poco literario entender que a veces la gente mata porque sí. O sea, Claro. eso es algo súper duro, ¿no? Incluso cuando tú te vas a los clásicos, es decir, te vas, yo que sé, a los mitos clásicos, a la tragedia griega, te das cuenta de que la gente mata porque le ha pasado algo, porque "Oh, es que me han dicho esto, porque es que tengo un amor y no me ha correspondido", ¿no? Y entonces, en el fondo, estamos muy acostumbrados a dar un poco explicaciones, ¿no? Y me parece la adaptación de esta serie, a mí me parece que está genial. Parece que está genial porque tiene que hacerlo así. Es que hay que hacerlo así, porque si no, sería algo difícilmente entendible. Sería algo bastante complicado de entender. Si haces, claro, tienes que posicionarte. Y en el posicionarte, pierdes y ganas cosas. Y esto es lo que hace la serie. La serie hace desde mi punto de vista y desde mi opinión, desde cómo yo siento las cosas, hace algo que me parece que está muy bien, que es explicarnos un poco el ambiente que ella tiene y explicarnos un poco pues cómo vivía, ¿no? La soledad tan brutal a la que se enfrenta diariamente, porque al final es una persona sola en el mundo. Ujú. Y luego, por otro lado, bueno, pues nos dan esas excusas de es que, mira, es el novio de su amiga, al final se fue con su amiga y no con ella, pero tampoco inciden demasiado.
inciden muy poquito porque la historia oficial nos ha contado eso, es decir, las crónicas oficiales, el caso, la vanguardia, el ABC, todos explicaban esto después. Entonces, eso es lógico que lo tengan que explicar así. Pero me parece un ejercicio brutal, me parece un ejercicio de que han sabido realmente, bueno, pues realmente frenar donde no se han visto muy seguros y han tirado millas donde han creído que era conveniente. Funciona. Por eso nos ofrecen un final, un clímax final, cuando la van a matar, ultra largo, en el que la vamos a ver sufrir y está hecho a postas, como decir, ahí, y yo ahí, ese momento me encanta, ahí es donde todos pensamos que algo no encaja. En ese punto, porque durante todo el rato estamos pensando, pero de verdad esta mujer es tan mala como nos pinta, porque tampoco la vemos en ningún momento hacer una mirada pérfida a la pantalla, como diciendo, cuidado que voy, sino que en todo momento estamos siendo testigos de algo que está sucediendo y nosotros al final vamos a ser los que vamos a pensar qué pasa o qué no pasa, pero tampoco se nos da a las claras, es decir, no hay nadie como Norman Bates que se quite una peluca de repente, y, o sea, no estamos viendo eso, estamos viendo un caso, nos lo están explicando y yo cuando este capítulo lo he visto 2 veces, cuando lo vi por segunda vez pensé, es que en ningún momento estamos viendo cómo ella manipula, cómo ella hace, cómo ella mata, cómo ella lo creemos ver o lo creemos entender, porque también ahí entran en juego nuestras propias convicciones. O la gente de baja estofa, la gente que no tiene ni un duro, son malos porque necesitan dinero. Hombre, no sé, no lo sé. Entonces, claro, pues yo creo que está muy bien rodado y es muy inteligente el guión. No hay manipulación por parte del director, aunque hay cierta intención de hacerte dudar. Además, la elección, por ejemplo, de la actriz, ese tipo de rostro, semblante serio, ese perfil que de cierta forma en algún momento te puede hacer sentirte incómodo, pero te deja la duda porque no hay ningún tipo de gesto de odio, rabia o de querer asesinar, como bien has dicho. Luego también hay un montón de interpretaciones que deja el espectador y que no te las hace el propio director para inclinarte hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Es decir, te dice, mira, te planteo que ella puede ser asesina, pero te planteo también las dudas en el interrogatorio y en esa parte final, y te deja a ti que elijas, ¿vale? Que eso es muy difícil que lo haga un director, porque siempre el director te va a querer dar su punto de vista y su opinión. Y aquí el director te pide tu punto de vista. Saca tus conjeturas porque es un caso espinoso, real, no puede hacer una inclinación directa hacia esto. Y si el director no hace una inclinación directa hacia el caso tal y como fue ajusticiado y sentenciado, es porque detrás, es decir, antes de todo esto, tenía que haber muchas dudas. Si no, no le hubiera temblado tanto el pulso como para inclinarte un mayor perfil delictivo en la protagonista. Así que mucho, mucho en lo que hay aquí detrás.